Buenas tardes, hermanos, qué gusto verles en la casa de Dios hoy. Sabemos que algunos han sido elegidos para estar como funcionarios de casilla. Qué bueno, ¿verdad? Es una bendición ser tomados en cuenta para ello. Otros probablemente andan todavía ocupados en las elecciones, en las votaciones. Pero bueno, gracias a Dios que se puede cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Si algunos no lo han hecho, saliendo de aquí, pues vayan, hermanos. No dejen de hacerlo, por favor, ¿verdad? Es responsabilidad de todos votar. Lo que sucede es cosa de Dios, ¿verdad? Lo demás es cosa de Dios. Veíamos ahí, lamentablemente, ya algunas cuestiones que no deben darse, pero bueno, todo está bajo el control de Dios. Aunque el hombre sea mentiroso, corrupto, Dios no lo es, ¿verdad? Entonces confiamos que quien quede hoy para dirigir este país será, dentro de la voluntad de Dios, la persona indicada. Es que si usted no ha ido a votar y había dicho yo no voy a votar, vaya y hágalo, ¿verdad? Hágalo, es su responsabilidad, además es un privilegio que Dios le da. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Corintios 5. Hoy vamos a ver los versos 11 a 15. Son párrafos un poco largos por el texto lo que el texto trae en sí mismo, aunque son textos breves, son bastante profundos. Entonces le pido un poquito de paciencia. Ahí hay agua atrás, agua fresca, si necesita pararse por un poquito de agua, gracias a hermano César que nos está compartiendo agua fresca, deliciosa, para que usted la pueda disfrutar. Pues levántese, traiga un vasito y disfrútela, ¿verdad? Está estos días de mucho calor. 2 Corintios 5, 11 a 15. Vamos a leer desde el verso 1 para tener el contexto de lo que hemos estado tratando. Cuando llegue al verso 11, me acompaña, por favor, a leerlo conmigo hasta el verso 15. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 1 a 15. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Juntos, hermanos, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Como ya vimos la semana pasada, mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, Dios nos manda que podamos aprovechar bien la vida, no solo siendo responsables y diligentes en las cosas de la vida temporal, lo cual sí importa, hermanos, ¿verdad? Esta vida que Dios nos da, aunque sea temporal, sí importa, aunque como ya sabemos también se va a acabar, sino también y aún con más empeño, hermanos, podamos diligentemente procurar con todo nuestro corazón vivir la vida agradando a Cristo en todos los aspectos y asuntos de la vida diaria, porque inevitablemente tendremos que rendir cuentas a nuestro amo celestial. Por lo tanto,
se nos ordena que sumemos a estos esfuerzos de agradar a nuestro Señor una correcta actitud de reverencia y temor todos los días mientras vivamos aquí. El tema, aunque un poco largo, pero es el tema de esta reflexión, es: vivamos y hagamos todo en temor y reverencia a Cristo todos los días de la vida. Vivamos y hagamos todo en temor y reverencia a Cristo todos los días de la vida. Vivimos, hermanos, en una época en que el hombre se ha acostumbrado a celebrarse a sí mismo, a alabarse a sí mismo y a ser el centro de las cosas. Buscar los aplausos, el reconocimiento, que la gente le diga palabras bonitas porque quiere ser el mejor, porque quieren sobresalir, porque no quieren que nadie esté sobre ellos, quieren estar arriba de cualquiera como sea. Eso es lo que el hombre hoy está viviendo. Pero en la iglesia del Señor, hermanos, y me refiero en este caso a la iglesia cristiana evangélica, porque hoy iglesia cristiana puede ser cualquier otra, necesitamos aclarar. La iglesia cristiana evangélica, en la iglesia cristiana evangélica Cristo es el centro. Distinto y contrario a lo que allá afuera el hombre está intentando alcanzar y ser, aquí Cristo es el centro, Él es la cabeza y Él es el Señor. Por tanto, es a Él a quien honramos, es a Él a quien reverenciamos y es a Él a quien tememos en todo lo que hacemos y en todos los aspectos y asuntos de la vida temporal. Es a Él. Vamos pues al texto que ya leímos y procuremos juntos entender y oír lo que Dios nos dice hoy. Dice entonces Pablo en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Si tomamos en cuenta el texto de la semana pasada, los versos 5 a 10, Pablo está tratando de hacer una conexión, hermanos, con el verso 10 para pasar al verso 11. Y al decir que él y sus compañeros de equipo conocen el temor del Señor, hace referencia directa a las últimas palabras, precisamente del verso 10, cuando Pablo motivó a sus hermanos. Acuérdense, yo le dije, no es una amenaza, no es una forma de obligar a la gente a hacer cosas por miedo, no, aunque ahorita vamos a aclarar ese asunto también, sino más bien los motiva diciéndoles: hermanos, acuérdense que un día usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo y allí vamos a dar cuenta de esta vida temporal que Dios nos ha dado. Entonces, usted puede vivir como quiera, haga lo que quiera. De hecho, recuerdo el texto de Eclesiastés 11 y 12, cuando el escritor de Eclesiastés, en el particular en el capítulo 12, dice él, hablando a los jóvenes, pero se aplica a cualquier creyente, dice: vive como quieras, haz lo que quieras, gusta lo que quieras, pero recuerda una cosa, dice: de todo esto Dios te juzgará. Y coincide con las palabras de Pablo aquí en el verso 10 cuando dice: hermanos, recordemos que un día estaremos ante el tribunal del Señor y daremos cuenta de todo lo que hacemos, sea esto bueno o sea esto malo. Entonces hay una coincidencia en el texto de la palabra de Dios. El autor de Eclesiastés, Salomón, junto con Pablo piensan igual. Haz lo que quieras, vive como quieras, ve lo que quieras, oye lo que quieras, pero acuérdate que Dios te va a juzgar, ¿sí? Acuérdate que Dios te va a juzgar. Nadie, hermano, se va a ir en blanco del juez eterno. Nadie. No, pastor, yo tengo cuello con el Señor. Perdone, pero eso no funciona con Dios. No, con Dios nadie tiene cuello, ¿verdad? Nadie. Entonces, usted y yo vamos a dar cuenta del Señor. Entonces Pablo, motivando a sus hermanos, les dice: pues, hermanos, necesitamos recordar que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, entonces, debemos considerar que esta vida que vivimos a diario debe caracterizarse por un aspecto que es fundamental: el temor a Dios. El temor a Dios. Para Pablo, esta realidad, esta verdad, esta seguridad acerca del temor al Señor no es producida en él y sus compañeros por una actitud incorrecta hacia Dios. Y en este sentido hablo acerca del miedo. Aunque el miedo, hermanos, en realidad
muchas veces es necesario en la vida del creyente. Yo he oído hermanos que dicen con justa razón, y yo no entro en conflictos con quien me diga: pastor, yo no necesito tenerle miedo a Dios, yo le temo a Dios y reverencio a Dios, pero no le tengo que tener miedo a Dios, porque tenerle miedo a Dios sería temblar todo el tiempo, estar viviendo con temblor todo el tiempo. Bueno, tal vez usted no necesite tener miedo a Dios, pero hay quienes sí necesitamos tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Lea usted a Moisés en el Éxodo. Moisés temblaba cuando veía a Dios ardiendo, haciendo arder el monte. Dice Moisés: veía yo eso y temblaba de terror viendo la manifestación de Dios. Entonces, digo, tal vez usted no necesite esa experiencia con Dios. Yo sí. Y yo necesito tenerle miedo y también necesito tenerle temor y reverencia a Dios. Ahí en Isaías dice el escritor: sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, ¿verdad? Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, Pablo particularmente podría decirnos: hermanos, no necesitan tenerle miedo a Dios, aunque si esa es una experiencia que tú vives en tu relación con el Señor, está bien, está bien. Pablo probablemente, hermanos, era de los que tenían también necesidad de experimentar esa sensación de miedo ante el Señor, porque él sabía quién era ese Dios a quien hoy servía. Entonces, Pablo no está hablando pues de esa actitud de vivir aterrorizados por Dios. No, porque el temor paraliza, el terror, hermanos, nos amarra y nos hace inútiles, ¿verdad? Como cuando uno se aterroriza. Hemos vivido, quizá no todos, pero hemos vivido esa experiencia cuando dicen: es que se me subió el muerto. Tal vez, bueno, aquí se usa esa expresión, ¿verdad? Ay, es que anoche se me subió el muerto y no me podía ni mover, estaba yo y ni los ojos podía mover. Bueno, tal vez hemos pasado esa sensación fea, ¿verdad? De un ataque del diablo cuando nos ha pasado cosas así, pero bueno, eso es lo que hace el miedo. Pero es ese miedo injustificado, es ese miedo que no tiene una base. Cuando hablamos de miedo a Dios, hermanos, es otra cosa, porque esto nos mueve, esto es lo que nos mueve la conciencia acerca de que nuestro Dios es un Dios santo, ¿verdad? Es un Dios que es distinto a nosotros. Por lo tanto, entonces nosotros debemos caminar con ciertas actitudes que incluyen, en este caso, si es necesario, la sensación del miedo que nos debe impulsar a respetar a Dios de tal manera que no le falte el respeto, que no sea irreverente con Él, que no sea de alguna manera, hermanos, malcriado con Dios, si queremos usar esa palabra. Que Dios no me vea como alguien que no lo respeta a Él, sino todo lo contrario, ¿verdad? Cuando nosotros en la relación que tenemos con los hijos, hermanos, acostumbramos, tal vez no todos, algunos son de la nueva moda de que no hay que decirle nada a los hijitos, entonces los dejan hacer lo que quieran y los hijos crecen pues ahora sí que sin límites de nada. Y entonces le gritan a los papás, les pegan de cachetadas y son niños groseros. Entonces, para que eso no pase, pues la Biblia te aconseja, lee Proverbios, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Cuando Dios nos toma como hijos, eso es lo que empieza a hacer. ¿Qué empieza a hacer Dios con nosotros? Nos corrige, ¿verdad? Para que no seamos malcriados, ¿verdad? Para que no querramos ponernos en el papel de Dios y que a Él lo volvamos nuestro hijo y le tronemos los dedos, le gritemos y le hablemos como si Dios no fuese el Dios santo, santo, santo que es. Entonces, Pablo pues dice que esa realidad acerca del temor a Dios, hermanos, debe ser la correcta en nuestro corazón, porque cuando nosotros caminamos asumiendo una actitud reverente de temor a Dios, nuestra experiencia con Dios, entonces, hermanos, va a ser la experiencia adecuada, correcta todos los días de nuestra vida. En el corazón de Pablo había confianza, seguridad, paz, tranquilidad, porque todos los días de su vida, hermanos, desde que había conocido al Señor, había procurado diligentemente caminar, vivir, servir, trabajar para Cristo, con verdadero temor. Con verdadero temor, ese temor que es respeto, pero un respeto profundo. No es una cuestión mecánica, no es un asunto meramente diplomático, no es un asunto de los dientes para afuera, no. El temor que Pablo experimentó con Dios venía de su corazón.
Y eso es lo que hacía que Pablo, hermanos, cuidara su conducta, cuidara cómo vivía, cómo se relacionaba con la gente, cómo era su proceder cuando llegaba a algún lugar. Y aunque no había nadie que lo conociera, sabía que habían dos ojos que estaban sobre él. Por lo tanto, su conducta y su vida era entonces modelada por esa conciencia acerca de que Dios está aquí y Él sí ve quién soy. Tal vez la gente no me conozca, pero hay un Dios que sabe donde quiera que esté quién soy. Y eso hacía que Pablo, hermanos, cuidara su caminar, su vivir, su servir, su trabajar, su relación con la gente, su conducta donde quiera que estaba, porque había un temor profundo en su corazón que lo hacía respetar a Dios, aunque no hubiera nadie a su alrededor que supiera quién era Él. Yo llegué a este país hace muchos años ya y, hermanos, aquí entonces se decía que habían 90 millones de personas. De 90 millones de personas no había uno que me conociera. Y yo no dije, ahora es cuando, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a meterme a donde se me antoje, porque nadie me conoce. No, hermanos, yo no dije eso. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Y que hiciera lo que hiciera, tal vez lo podía esconder de las personas, pero no lo podía esconder de Dios. Pablo vivía con un temor constante en su corazón que lo hacía entonces, hermanos, reverenciar a Dios. Eso es lo que dice Pablo. No solo lo respetaba, también lo reverenciaba. Y esa reverencia, hermanos, es amor, es gratitud y es obediencia. Eso es lo que Pablo hacía. Amaba a Dios, respetaba a Dios, le agradecía a Dios y lo obedecía. Esa es la reverencia adecuada que cada creyente deberíamos de dar. Pablo no necesitaba, hermanos, que nadie le estuviera diciendo algo así. Mira, Pablo, si tú no cuidas tu vida espiritual, te vas a alejar de Cristo y recuerda que un día le vas a dar cuentas a Él. Pablo no necesitaba que nadie le echara una llamadita para decirle, Pablo, ¿dónde estás? ¿Qué haces, Pablo? Pablo no necesitaba esto, hermanos. Él sabía que su responsabilidad era honrar a Dios, agradar a Dios, servir a Dios y obedecerlo. Él lo tenía en su corazón, por lo tanto, entonces, donde quiera que estaba, él procedía de acuerdo al concepto que él tenía de Dios en su corazón y en su mente, y su conducta era la apropiada porque estaba acostumbrado a agradar a Dios siempre. Por eso lo da el consejo en el verso 9 que leímos la semana pasada. Debemos agradar a Dios. Entonces Pablo no necesitaba que nadie lo animara, que nadie lo llamara, que una visita de vez en cuando para que no se desanime o para que se anime si está desanimado. Pablo no necesitaba nada de esto, hermanos. Claro que no. Entonces, ya que él particularmente procuraba vivir motivado por el temor a Dios, también procura inyectar ese temor que él experimenta, hermanos, esa actitud a sus hermanos, tal como él lo está diciendo aquí. Persuadimos a los hombres. Si yo vivo en ese temor, si yo procuro experimentar esta clase de vida cercana a Dios en intimidad profunda, verdadera, yo voy a tratar de hacer que los demás con quienes yo tengo una relación hagan exactamente lo mismo. Voy a enseñarlo, voy a insistir en ello, voy a procurar hacer que mis hermanos lo crean y se animen a tomar la decisión de hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Pablo dice entonces en el verso número 11, conociendo pues el temor de Dios, y la palabra conociendo habla de una experiencia personal. Yo sé que es andar en el temor de Dios, entonces ahora que yo lo sé, trato de que los demás hagan lo mismo que estoy haciendo. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios, dice Pablo, le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así que ya que Pablo procuraba vivir motivado por el temor hacia su Señor, procuraba inyectar, motivar a sus hermanos a hacer lo mismo, a asumir la misma actitud. Si seguimos la línea de pensamiento de Pablo, hermanos, desde el verso 10, lo que Pablo está diciendo es que su deseo más profundo es que su ejemplo de vida, su ejemplo de servicio, su ejemplo de temor y reverencia a Dios, que él era lo que le ofrecía a Dios todos los días, también anhelaba que sus hermanos se lo ofrecieran a Dios. También deseaba que sus hermanos lo experimentaran y que ninguno se quedara con el deseo de hacerlo para Dios. Pablo entonces deseaba que, ya que sus hermanos sabían qué clase de vida Pablo había vivido, entonces ahora ellos se animaran a hacer lo mismo que Pablo hacía y decidieran imitar a Pablo.
Hubo quienes, como ya sabemos, quisieron desprestigiarlo, inventando algunas mentiras y embustes acerca de Pablo, y siendo que Pablo, hermanos, había vivido o tratado de vivir una vida agradable a Dios, él podía confiar que aunque la gente dijera lo que dijera, los hermanos en la iglesia de Corinto, que es la carta que estamos estudiando, pudieran tener claro que la gente podía decir lo que fuera de Pablo, y ellos podían decir, no, eso que dicen de Pablo no es cierto. Yo sé qué clase de creyente es Pablo, así es que confío en que lo que Pablo me está diciendo y el ejemplo que Pablo me está tratando de dar es el adecuado, y yo prefiero entonces creer que Dios a través de Pablo me está indicando la clase de creyente que yo debo ser también. Pablo apela a Dios, quien es el mejor testigo de él y de su conducta cristiana, en primer lugar, y apela también a que los creyentes corintios, conociéndolo, van en su momento a decir, bueno, yo sé quién es Pablo, así es que no me creo lo que dicen de él. Voy a tratar, es lo que Pablo estaba tratando de procurar que sucediera en el corazón y la mente de sus hermanos corintios, que ellos pudieran tener la plena conciencia, la seguridad de que lo que Pablo había vivido como testimonio ante ellos era real, que no había sido Pablo un hipócrita, como ya lo dijo en el capítulo anterior. Él no había necesitado de ser dos caras, de fingir algo que no era, porque Pablo realmente había vivido una vida auténtica, no solo frente a la iglesia en Corinto, sino donde quiera que Pablo había estado. Pablo pues apela a Dios, quien es el mejor testigo de él y de su conducta cristiana en primer lugar, y apela al conocimiento y la relación que él ha tenido con los creyentes corintios, para poder esperar que en su momento ellos pudieran defenderlo y no dejarse arrastrar con las mentiras y los embustes que algunos estaban tratando de provocar en la mente y el corazón de los corintios, de modo que ellos cambiaran su concepto de Pablo como un siervo reverente, temeroso de Dios y de buen testimonio. Verso número 12, Pablo entonces dice, por lo tanto entonces dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo pues entonces, hermanos, no necesita de cartas de recomendación delante de sus hermanos. Ya lo sabemos porque lo dijo en capítulos anteriores. Él no necesitaba llegar con credenciales. Los corintios nunca le dijeron, Pablo, ¿traes de casualidad cartas de recomendación de otros lados porque no sabemos quién eres? No. Las mejores cartas de recomendación que Pablo tenía frente a los mismos corintios eran ellos mismos. Ellos eran resultado de la obra de Dios a través de Pablo, porque el ministerio de Pablo había producido la existencia de la iglesia en la ciudad de Corinto, y ellos eran el mejor testimonio de que Pablo no había sido un charlatán, sino un siervo verdadero de Dios en la ciudad de Corinto. Entonces, Pablo en el capítulo 3, versos 1 al 3, dijo estas palabras. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, dice Pablo, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, ya sabemos pues que Pablo no necesitaba de ninguna carta que le recomendara a él con los corintios o con ninguna persona. El mejor testimonio y la mejor recomendación de Pablo frente a la iglesia en Corinto y frente a las demás iglesias era su trabajo y su testimonio irreprochable. Pablo no tenía necesidad de hablar bien de sí mismo, hermanos. He ido a reuniones en donde lo primero que algunos hermanos dicen es, oye, ¿y cuánto te pagan? Eso. Oye, ¿y qué carro? ¿Tienes carro? Oye, ¿qué carro tienes? ¿Dónde vives? Y haciendo algunos comentarios con mi esposa, le digo, es por eso no dan ganas de ir a ciertas reuniones. Porque en vez de encontrarte con creyentes que te pregunten otras cosas o te animen, en el ministerio te preguntan, pues, ¿cuánto te pagan? Y pienso, bueno, pues ¿a ti qué te importa, no? O sea, me preguntas esto y yo te podría decir, ¿a ti qué te importa? Casi como, oye, ¿qué comes, no? O ¿dónde te compras tu ropa tú? Es decir, a veces ciertas reuniones, hermanos, son como para presumir, ¿eh? Y la cuestión es, bueno, ¿qué presumes?
¿Qué quieres que yo te presuma? ¿Qué quieres que yo te presuma? Entonces le digo a mi esposa, por eso a veces no asisto a ciertas reuniones, porque parece más bien una reunión como de chismorreo, ¿verdad? Que no debe ser, porque no es a eso a lo que vas a una reunión de cierta clase de personas de cierto tipo. No es a eso. No es a confesarte ni a decir, no, yo traigo un carro, yo vivo en tal lugar, yo esto y lo otro. No es eso. Pablo no tenía necesidad de hablar de sí mismo, nada, hermanos. Nada. Tengo una relación con alguien por ahí. Por alguna razón, es alguien creyente también. Y me envió, por alguna razón, hace años lo conocí. Y lo conocí en circunstancias, ¿cómo decirle?, desagradables. Y a partir de eso, después me llegó algo de él y ya lo dejé entre mis contactos, creo que así se dice, ¿verdad? Entre mis contactos. Y luego pues ya me envió su carta de presentación. Dice, hermano, soy el pastor, apóstol y profeta tal. Así dice, pastor, apóstol y profeta tal. Le digo, ay, hasta me sentí chiquito yo cuando vi esa presentación de él ahí, ¿no? Dije, bueno, yo le dije, sí, hermano, gracias, pues yo soy el pastor, tal. Nada más, simplemente, a secas, no nada más. Pablo no tenía necesidad de decir, hermano, soy el apóstol. Aunque sabemos, porque lo dice en muchas cartas, ¿verdad? Cuando se presenta, Pablo, apóstol del Señor. ¿Por qué lo dijo? Bueno, ya lo hemos dicho, no vamos a entrar en ese sentido. Hubo necesidad a veces de presentar Pablo quién era por lo que iba a tratar. No era fácil, así es que con la autoridad que Dios me da como apóstol, me presento. Soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en otras cartas Pablo dice, Pablo, siervo de. No hay asuntos delicados, cuestiones así que tratar, por lo tanto, entonces, la presentación de Pablo era como la forma en que él iba a entrar a tratar ciertos asuntos en las iglesias. Pero cuando Pablo decía, apóstol de Jesucristo, amárrense bien los pantalones, ¿no? Porque lo que voy a tratar necesito que ustedes lo oigan porque viene de Dios, no es asunto mío. Así es que Pablo no tenía necesidad de hablar bien de sí mismo, para nada, hermanos. Por lo tanto, entonces, no necesitaba de credenciales, de títulos, de recomendaciones, de diplomas, de palmaditas en la espalda, de palabras de admiración, de, ay, Pablo, es que eres un gran apóstol del Señor, qué felices somos de tenerte aquí. No, hermanos, Pablo no necesitaba nada de eso. A veces los siervos de Dios se mueren porque somos mortales, ¿verdad? Nos morimos y hay gente que sigue haciendo cultos por el muerto. Qué terrible, ¿no, hermanos? Pablo estaría en desacuerdo. Pablo estaría en desacuerdo porque él dice que ahora nos vamos a bautizar por los muertos, ahora vamos a hacerle culto a los muertos. ¿O a quién debemos hacerle culto? ¿A quién debemos honrar y glorificar cuando nos reunimos en la casa de Dios? ¿A los muertos? No. La iglesia, hermanos, glorifica, reverencia, bendice y da gloria al que vive por los siglos de los siglos. No a los muertos. Los muertos en Cristo ya están con Él. Por eso la Biblia dice, Salmo 116, agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Él se los lleva. Su cuerpo se enterró y ahí quedó. Cuando yo me muera, que a nadie se le ocurra decir, ay, vamos a hacerle un culto al pastor, y vamos a hacerle un culto al hermano Marco, y al mes otro culto al hermano Marco, y a los 3 meses otro culto al hermano Marco, y al año otro culto al hermano Marco. Hermano, no, porque al que se le debe dar culto es a Dios. A Dios, hermanos, a Dios. A veces decir estas cosas nos enemista. Me atreví a dar opinión de un asunto por ahí y le digo a mi esposa, gracias a Dios no estaba por ahí, si no me hubieran apedreado.
Y un montón de comentarios y, bueno, hermanos, perdónenme la vida, solo era un comentario. Solo dije lo que opino y creo que no estoy fuera de lo que la Escritura dice. Pero chocamos con la gente, ¿no? Porque la gente, mucha gente, no digo todos, pero muchas personas están acostumbradas a los elogios, ¿no? A las palmaditas, y cuando no te las dan, ay, hermano, venga, por favor. Ay, no han dicho nada bonito de mí, hermanos. Y entonces me deprimo. Hay que visitar al pastor porque está deprimido. Nadie le ha dicho que predica bonito, que enseña bonito, que está guapo. Por eso algunos Dios nos hizo feos, con F de fantástico, para que no se fijen en nosotros, para que se fijen solo en el Señor. Pablo no necesitaba elogios, hermanos, no necesitaba exhibir sus títulos. ¿Cuáles? Él los había roto y los había echado a la basura, acuérdese, Filipenses 3. Lo que yo he ganado fuera de Cristo, para mí es, que dice Pablo, basura. Lo tengo por basura porque Cristo es lo más importante para mí ahora. Él es lo más importante. Mis títulos los eché a la basura. Lo que había conseguido en la vida se quedó atrás. Cristo es lo más importante para mí. Así es que Pablo, hermano, no necesitaba hablar bien de sí mismo. Por eso Proverbios dice que no sea tu boca la que te alabe, que sea la boca del extraño la que diga algo de ti, si es que se debe y se puede decir algo, pero no tu boca. No tu boca. Así que Pablo no necesitaba palabras de admiración, reconocimientos públicos, nada, hermanos, nada. Lo que Pablo hacía era trabajar arduamente, incansablemente, y todo su trabajo lo dedicaba a Cristo, de quien, como ya lo dijo en el capítulo 5, verso 10, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea esto bueno, sea esto malo. Esa era la motivación de Pablo, servir a Cristo. Si había recompensa, mira, Pablo, eso... Yo me atrevo a decirlo, hermano, aunque él lo diga, yo me atrevo a decir que Pablo no decía eso porque él quería, Señor, yo quiero la mía, yo quiero mi recompensa. Acuérdate, Señor, lo que hice. Nadie ha predicado como yo, nadie ha sido tan grande apóstol como yo. Pablo nunca dijo eso, hermanos. Aunque él dice, recibirá recompensa, no es que él esperaba nada, como yo le he dicho, y es mi muy personal punto de vista. ¿Qué más recompensa yo quisiera tener, hermanos, sino la que ya tengo en el Señor, el perdón de mis pecados? Si allá en la eternidad el Señor no me va a dar nada, hermano, entré, tal vez de panzazo, pero voy a entrar. Y eso será lo más importante para mí, que Dios me deje estar ante Él, aunque yo no me lo merezca. Esa es la mejor recompensa que Dios me pudo haber dado, humanamente hablando. ¿Qué he hecho para Dios? Nada. ¿He sudado? No. ¿He sufrido? No. Me ha ido bien, gracias a Dios. Pero hay muchos siervos de Dios que sí están sufriendo. Muchos siervos de Dios, hermanos, que se la ven difícil por servir al Señor. No es mi caso y lo doy gracias a Dios. Así es que yo menos merecería que Dios me diera un premio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es bendición lo que se dice aquí? ¿Es bendición el ministerio de esta persona? Amén, gracias a Dios. Dios lo permite. Pero eso, hermano, no me da ningún beneficio con Dios. Ninguno, se lo aseguro. Si Pablo creía literalmente en los galardones celestiales, entonces, de quien él esperaba, si esto fuese así, hermanos, de quien él esperaba recibir lo que merecía, si es que merecía algo, sería de manos y de boca de su Señor, no de la gente. No de la gente. Yo he conocido gente que te dice, hermanito, por delante y por atrás te da tu trancazo. Yo no he conocido gente que dice que te aprecia y después te tira a los rieles del metro. Porque así hay gente, lamentablemente, ¿verdad? Que te dice que te aprecia, pero por detrás no lo es. Entonces, si Pablo creía en esto, hermanos, lo esperaba recibir de su Señor. Colosenses 3:24, él dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. ¿Hay recompensas? Probablemente. Pero hermano, que no sea la recompensa, cualquiera que ésta pudiera ser, si es que hubiera,
lo que nos motive a caminar con Dios en reverencia y temor a Él, agradándole a Él, sirviéndole a Él. No, lo que nos motive a hacerlo es el hecho de que estás acá, de que conoces a Cristo, el que Él te sacó de una vida de perdición y te trajo a la comunión con Él, que Él te rescató de una vida de pecado y te dijo, te traigo a la comunión conmigo y ya no estás más bajo condenación, has pasado de muerte a vida. ¿Usted cree que hay algo más para usted? Bueno, yo esperaría que usted dijera que no. Pero si así fuera, hermano, eso es asunto de Dios, no es mío, ¿verdad? Eso es un asunto de Dios porque yo no se lo voy a dar allá. Va a ser el Señor. Ahora bien, Pablo no quería que se hablara bien de él, pero él sí quería que sus hermanos se sintieran orgullosos de él. Por eso dice en el verso 12, no nos recomendamos otra vez a ustedes porque no necesitamos ni cartas de recomendación, ni títulos, ni nada que avalen quién soy. No, Dios sabe quién soy y ustedes también lo saben. Es lo que está diciendo a los corintios. Pero sí os damos ocasión, dice Pablo, para que ustedes se sientan orgullosos de nosotros. Eso es lo que significa la palabra gloriaros. Para que tengan, dice, que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El Señor dice, hablando en relación con esto ahí en Mateo 5:20, dice, el Señor mismo dice, porque os digo, dice el Señor, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús no está hablando aquí de las obras humanas. Está hablando, hermanos, de qué clase de relación tenemos nosotros con Dios. Ahora que somos hijos de Dios. Porque la justicia esta no tiene que ver con las actitudes y acciones humanas, sino tiene que ver con Dios siendo favorable a nosotros en la persona de Jesús. Esa es la justicia. Si esa justicia no es mayor que la religiosidad hueca sin sentido de los religiosos, eso es lo que está diciendo el Señor en su tiempo a los que le seguían, no entraréis al reino de los cielos. Es las mismas palabras que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3. Necesitas nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Entonces la justicia aplicable al hombre, de la cual el Señor habla aquí en Mateo 5, que debe ser mayor, no son las obras humanas. Es la obra de Cristo en el corazón de cada persona. Esa es la justicia. Verso 13. Pablo dice entonces, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. He dicho infinidad de veces y lo vuelvo a decir, hermanos, Pablo amaba intensamente a su Señor. El amor que Pablo le tenía a Cristo era tan grande, tan profundo, que no se puede explicar. Porque ese amor que Pablo le tenía al Señor lo llevó a dar la vida todos los momentos, cada instante, cada segundo, cada momento, desde el momento en que él conoció al Señor hasta el instante que él puso su cabecita en un tronco y se la cortaron. Así fue la vida de Pablo, hermanos. Entonces Pablo amaba a Cristo intensamente, profundamente, con todo lo que en el corazón de un ser humano como Pablo se podía amar a aquel que le había hecho tanto bien. Y eso, hermano, yo no se lo puedo explicar. Porque esa fue la experiencia de Pablo. Yo le podría explicar en palabras humanas como es la forma en que yo amo a mi Señor, porque la experiencia mía con Cristo es mía. Y yo le puedo decir a usted cómo es mi experiencia y mi forma de tratar de amar a mi Señor todos los días de mi vida. Pero yo no puedo decirle cómo es la forma en que usted ama a su Señor, porque esa es su experiencia. Es lo mismo con Pablo. Pero Pablo, hermanos, dice, y si estamos locos por la forma en que amamos al Señor y lo servimos y lo seguimos y nos entregamos y lo honramos y hacemos lo que haya que hacer para el Señor, y la gente dice, por lo que yo hago y como vivo, que estoy loco, amén. Amén. ¿Le han dicho a usted que está loco? Tú porque eres un fanático, ahí estás con tu Biblia todos los días, orando todos los días, al templo. Hoy, ¿cuándo te vas a pasear? Vámonos a pasear al templo todo el tiempo. Estás loco. Estás loco. ¿Y qué dice usted? Sí, estoy bien loco. Porque tengo una razón para ello. Tú no lo entiendes. Pero yo sé por qué hago lo que hago. Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo dice acá. Si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Es para ustedes. Él amaba a su Señor
que lo había rescatado y lo había elegido para servirle. Imagínese, hermano. Pablo muchas veces tal vez se paró frente a un espejo y se vio y se preguntaba lo que tal vez muchos nos preguntamos: ¿cómo siendo yo lo que fui, Dios tuvo misericordia de mí, de este que está allí reflejado en el espejo? ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de ese? Si yo fui esto, ¿cómo Dios pudo tener misericordia de mí? Hermano, eso es inexplicable, pero es mi verdad. Es por lo que yo le doy gracias a Dios, porque lo creo. Me vio metido entre la porquería del pecado y no le dio asco. Me amó. Me amó. Tomó mi mano asquerosa, porque así era mi mano, asquerosa, puerca, sucia, y la tomó. Y no solo tomó mi mano asquerosa, me abrazó a mí, que estaba todo empiojado del pecado. Y me abrazó y me besó. ¿Estoy loco por eso? El resultado de eso en mí me hace decirle: Señor, te amo. Te amo porque tú me amaste primero. No te puedo pagar, Señor, pero puedo tratar de demostrarte mi gratitud, porque lo que hiciste por mí, Señor, es impagable. Impagable. Pablo no trataba de pagarle a su Señor. Era reverente. ¿Se acuerda que le dije que es reverente? Es ser agradecido y obediente. Era temeroso de Dios, es decir, él respetaba a Cristo desde lo más profundo de su corazón. No fingía hacerlo. Era la experiencia de Pablo. Que no descansaba, que no se tomaba fines de semana de descanso porque pues ya fui todo el mes. Pues no. Ojalá tuviera la semana 8 días. Pablo hubiera usado el 8º día para servir al Señor. Pero no, solo tenía 7 días a la semana, así es que 7 días a la semana servía al Señor. ¿Cuándo descansaba Pablo? Nunca, ¿se acuerda? Lo apresaron, se iba a la cárcel y ¿qué hacía? Escribía cartas. Ahí recibía a la gente, ahí pastoreaba las iglesias y le predicaba a sus cautores. Eso así. Entonces, ¿estamos locos? ¿Para quién es? Dice, para el Señor. ¿Estamos locos? Es para el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es que dice, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, hermano, hermana, en general la gente allá afuera no entiende las cosas que hacemos para el Señor. Puede que ni su familia lo entienda porque no conocen al Señor. Ahí vas otra vez, ahí vas otra vez, ahí vas otra vez. Y sí, ahí voy otra vez. Ahí voy otra vez. Estás enfermo, quédate a descansar. No, si me estuviera muriendo, tal vez. Pero ojalá me viniera al templo a morirme acá, ¿verdad? ¿Le gustaría morirse aquí? Ay, no, pastor, bueno. Pero hermano, la gente no lo entiende porque no entiende aquello que no conoce. Pero usted y yo sí. Aún hay cristianos, ¿verdad? Hay aún cristianos que dicen, ay, yo no soy fanático como algunos otros. Sí, sirvo a Dios y voy al templo, pero yo no soy fanático, ¿eh? Bueno, así hay cristianos, hermanos. Porque si no hubieran ese tipo de cristianos, eso estaría atascado. Y habría una cola allá afuera de gente esperando el segundo turno. ¿No? Pero como no son fanáticos, pues no. Esa gente no entiende nada de nuestra fe y nuestra práctica cristiana. Y sí, tienen razón de decirnos locos, o como quieran decirnos, porque no nos dicen locos, nos dicen de otra forma. Pero no importa, ¿verdad? No importa. No nos ofenden. Y tampoco nos enoja. Ojalá que no. Porque cuando usted se enoja, pierde. Digo, usted cristiano. Cuando usted se enoja, pierde. Usted sí. Pierde la oportunidad de demostrarle a la gente que usted no es igual.
Este es alguien distinto en el poder de Dios. A Cristo lo trataron de muchas formas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Les pagó igual? No. Lea usted Mateo 5. Lea Mateo 5. Dice el Señor, si te pegan aquí, pon el otro lado. Así dice, ¿verdad? Literalmente, aunque no se debe tomar literal. Si te maldicen, tú te sabes otras iguales o peores, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermano, nos las sabemos. Yo de ahí salí y me las sé. Pero no las uso. No las digo. El que te maldice, dice el Señor, ¿qué? Bendícele. El que te hace mal, ¿qué debes hacerle? Re mal. No, hazle bien. Y entonces dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Ay, pastor, ya había pensado que cómo me iba a desquitar de mi vecino. Bueno, deje sus planes vengativos a un lado. Hágale bien. Porque usted es luz y sal en este mundo. La expresión que Pablo usa es una verdad negativa expresada de una forma positiva, ¿verdad? Es lo que Pablo está usando aquí en el verso 13, porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros, es lo que Pablo está diciendo acá. Cuando la gente no conoce a Cristo, opina de nosotros como se le antoje, pues no debería importarnos y tampoco ofendernos. Muchos de nosotros hicimos lo mismo cuando no conocimos al Señor, hermanos. Nos burlamos de los creyentes evangélicos y cuando nos quisieron compartir a Cristo nos negamos y tal vez hasta los insultamos. Por lo tanto, entonces entendemos cómo es el mundo porque de ahí salimos. En Hechos 26, cuando Pablo se defendía ante el rey Agripa, Festo, el gobernador que estaba ahí a un lado del rey Agripa, le dijo estas palabras en los versos 24 y 25 a Pablo, en Hechos 26. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te envuelven loco. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero Festo dice, no, estás loco. Solo alguien que está loco, amarrado como estás ahí entre dos soldados, habla como estás hablando. Estás loco. Cuando platicamos con las personas que no conocen a Cristo y les compartimos nuestra fe, muchas veces nos señalan diciendo que estamos locos, equivocados, que somos nosotros los que estamos mal, y aunque nos duela por lo que nos dicen, aunque nos duele la dureza del corazón, hermanos, ellos están en una posición en donde no pueden hacer distinto de lo que hacen y hablar distinto de cómo hablan, porque la luz del Evangelio no ha iluminado su corazón. Por lo tanto, entonces, la oscuridad que reina en su corazón es lo que se evidencia. Y entonces te dicen, estás mal, eres un loco, eres un esto, eres lo otro. Y entonces cierran su corazón y su mente a escuchar, ¿verdad?, sus oídos, porque no quieren saber nada de Dios. No han salido del error en el que viven, porque están cómodos ahí. Y me parece, hermanos, aquí importante decir que debemos tener mucho cuidado, y lo digo brevemente, rápido, porque es necesario. Debemos ser la excepción a muchas formas de vida evangélicos hoy. Esos evangélicos que hoy practican locuras, que hacen locuras, que se portan de tal forma que ahora, hermanos, la gente dice, no, pues todos son iguales, son unos abusivos, son unos ladrones, unos aprovechados. Tratemos, hermanos, con nuestro testimonio de hacer que eso cambie, por lo menos nosotros, ¿verdad? Tratemos de decirle a las personas con hechos que nosotros no somos así, que sí habrá gente así, y se llama evangélica, y usa una Biblia y se congrega en algún lugar, pero no somos todos iguales. Y debemos marcar la diferencia en el nombre de Dios. Verso 14, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En este verso 14, Pablo hace una breve presentación del Evangelio. Primero debemos entender que es el amor de Cristo, hermanos, por todos los seres humanos, lo que lo llevó a dar su vida en la cruz del Calvario. Así lo dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder, dice el Señor, para volverla a tomar. Así que fue por amor lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Fue por amor a todos los seres humanos, para que todos hubiéramos tenido la oportunidad de hallar perdón, salvación y vida eterna por medio de Jesucristo exclusivamente. Ahora bien, Pablo expresa, hermanos, que ese amor de Cristo a nosotros, la iglesia, es lo que nos constriñe. Esta palabra en su original puede significar nos controla, nos posee, nos obliga, se apodera, nos apremia, nos gobierna, nos domina. Todo eso es lo que la palabra constreñir o constriñe es lo que significa. Lo que Pablo quiere hacer, resaltar con esta palabra constreñir, es que todos los creyentes, hermanos, deberíamos vivir completamente dominados por el amor de Cristo. Por lo tanto, no deberíamos hacer otra cosa que vivir para Él y por Él. Lo repito. Cuando Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, y ya sabemos que esta palabra constreñir implica todas estas cosas, lo que Pablo quiere decir y hacer resaltar es que todos los creyentes deberíamos vivir completamente dominados por el amor de Cristo. Por lo tanto, no deberíamos hacer otra cosa que vivir para Él y por Él. Deberíamos vivir por Él y para Él. Pablo mismo dice al respecto en Gálatas 2:20, porque esta verdad era primero verdad para Él, y Él quería que fuera verdad para sus hermanos, como lo quiere para nosotros hoy. Pablo dice, hablando de esto, para sí mismo y por sí mismo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué era lo que Pablo está diciendo? Yo vivo para Cristo y vivo por Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Yo no vivo para mí ni vivo por mí. Vivo para Cristo y vivo por Cristo. Pablo invirtió su vida para el Señor. Pablo mismo pues reconoce, lo cual no es ningún problema para él, hermanos, que Cristo es el que controla su vida, que Cristo es el que se ha apoderado de su vida, que Cristo es el que domina su vida, que Cristo es el que gobierna su vida. El amor de Cristo me constriñe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Su vida está bajo el control de Dios y Él así quiere que sea. Y bien cabe aquí, hermanos, preguntarnos, nosotros podemos decir lo mismo en franco reconocimiento de que es Cristo quien controla nuestra vida. Nosotros podemos decir, el amor de Cristo me constriñe. Ahora Pablo dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego dice, todos murieron. Los teólogos en general opinan que estas palabras son el Evangelio resumido. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya sea que sí o que no, puedo decir que en verdad estas palabras encierran lo que el Evangelio grita a voces. Esto sí el Evangelio lo grita, que Cristo murió por todos los seres humanos. Él vino para dar su vida por todos sin excepción. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando decimos que Cristo murió en el Calvario, hermanos, estamos declarando un hecho, una realidad que no se puede negar. Repito, cuando decimos Cristo murió en el Calvario, declaramos un hecho, una realidad innegable. Pero cuando decimos que Cristo murió por todos los seres humanos, estamos declarando y reconociendo el Evangelio de Cristo, que es distinto. Ese es el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros, vino y extendió sus brazos para ser clavado en la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio, no es solo una declaración, es la realidad, es la verdad, es el Evangelio en sí mismo. Es muy distinto. El Evangelio como tal significa el sacrificio de Cristo por todos sin excepción. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Cristo vino y murió por todos los seres humanos, no importa si estos lo merecían o no lo merecían. Él murió por todas las personas. El mismo Caifás, hermanos, cuando dijo estas palabras ahí en Juan 11:50, hizo una gran declaración. Caifás dijo, ni penséis que nos conviene que un hombre muera, dijo él, por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y cuando
Caifás usó la expresión por, sin saberlo estaba señalando a Cristo como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, porque Él vino y murió por nosotros en la cruz. Entonces cuando Caifás dijo, ni penséis que nos conviene que uno muera por nosotros, él estaba diciendo, sí, Cristo es nuestro sustituto. Y ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo. Es nuestro sustituto, hermanos. Usted y yo debíamos haber muerto eternamente. Pero ¿sabe qué? El problema es que ni muriendo todas las veces eternamente podíamos haber purgado un solo pecado. Ni la más pequeña mentirilla, si es que podemos hablar de mentirillas y pequeñitas. No, ninguna de esas. Pero Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, sustituyéndonos en esa muerte que nosotros merecíamos. Por eso murió por nosotros. ¿Sí? Hay 3 expresiones que pueden dejar claro esto. Y cuando digo que dejan claro, esto es en relación que cuando Pablo dice allí que Cristo murió por todos los seres humanos, en este verso 14, él dice 2 veces la palabra todos. Pero la palabra todos ya no implica a la raza humana en general, sino ahora Pablo cambia de la generalidad a la particularidad. Y él está hablando específicamente en el verso 14, hermanos, de la iglesia del Señor. Cuando él dice 2 veces todos, dice él ahí en el verso 14 que si uno murió por todos, y luego dice, y luego todos murieron, se está refiriendo específicamente a los creyentes en Cristo Jesús, porque Pablo le está hablando a la iglesia del Señor. Hay 3 expresiones pues que pueden dejar claro esto y son las siguientes. El amor de Cristo que nos constriñe, dice Pablo, son palabras aplicables exclusivamente a la iglesia del Señor. Solo es la iglesia del Señor la que es gobernada, controlada, dominada, poseída exclusivamente por Cristo. El que no conoce a Cristo, no. Él no tiene esa experiencia. Ellos no son controlados por Dios, porque no son hijos de Dios. Ellos son hijos de alguien más, Juan 8:44. Ellos son hijos de alguien más y Él los controla a ellos. ¿Se acuerda? Juan 8, ustedes son esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero nosotros somos hijos de Dios y Dios debe controlar la vida del creyente, dominar la vida del creyente, gobernar la vida del creyente. Por eso Pablo dice, verso 14, el amor de Cristo que nos constriñe. Entonces, cuando Pablo habla de todos en el verso 14, está haciendo referencia a que la iglesia del Señor ha sido rescatada en el poder del Señor. Él es el que nos constriñe. Esa es la primera expresión que hace referencia al hecho de que es la iglesia a la que Pablo se refiere en el verso 14 cuando habla de todos. La segunda expresión es el pronombre nos, que ya Pablo usó en el verso 14 cuando dice nos constriñe. Hace una referencia directa y específica a la iglesia de Cristo. Son los salvados de Cristo los que son dominados por Él. Nos es la iglesia la que vive esta experiencia del control, el gobierno y la posesión del Espíritu de Dios. Y número 3, la tercera expresión aparece en el verso 15 cuando Pablo se refiere a los que ya no viven para sí, dice él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, los cuales, hermanos, evidentemente son los que hemos sido rescatados y perdonados mediante Jesucristo, es decir, nosotros los hijos de Dios. Entonces los únicos que pueden ser constreñidos somos nosotros. Nosotros somos los que somos poseídos por el Señor y nosotros somos los que hemos sido traídos ahora a la comunión con Cristo para vivir para el Señor. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos rescató de nuestros pecados. Pablo cierra este verso 14 diciendo entonces que Cristo murió por todos. Luego todos, dice, murieron. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que Cristo murió por todos? Luego todos murieron. Bueno, metafóricamente, hermanos, cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario y murió, nosotros los creyentes en Él, con Él también morimos. Solo está hablando simbólicamente. Allí usted y yo fuimos clavados con Él y morimos a nuestros pecados. Por eso Pablo dice entonces que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, de manera metafórica, nosotros hemos muerto desde el día de nuestra conversión en Cristo, sí, pero morimos con Él aquel día que Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo entonces dice acá, Cristo murió por todos, luego todos murieron.
Metafóricamente, entonces usted, hermano, quedó clavado con Cristo en la cruz del Calvario y allí morimos juntamente con Él. Romanos 8:32 nos recuerda estas impresionantes palabras al respecto. Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo he agregado la palabra juntamente. Y claro está, todas las cosas no son asuntos materiales, sino todo aquello espiritual que usted y yo necesitamos todos los días para vivir una vida espiritual victoriosa. ¿Qué son esas cosas? Bueno, algunos ejemplos son la fe, el gozo, la paz, la confianza, la esperanza, su palabra, la oración, la iglesia, su amor, etcétera, 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 que necesitamos todos los días. Eso es lo que Él promete darnos juntamente con Él para vivir todos los días de manera victoriosa. Verso 15. Pablo termina diciendo entonces, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo cierra este párrafo expresando una verdad que no siempre es una realidad en la vida de todo creyente. Y lo vamos a ver en un momento más, un poquito más específicamente. La muerte de Cristo fue por todos nosotros. Es lo que ya vimos en el verso 14. Pablo está diciendo en el verso 14, cuando habla de todos, no al mundo, sino a la iglesia del Señor. Somos nosotros los que somos poseídos por el Señor. Somos nosotros los que experimentamos ese gobierno del Señor. Somos nosotros los que vivíamos para nosotros y los que habíamos sido traídos a vivir para Cristo. Entonces, Pablo dice que aunque esto no es algo que se pueda hacer fácilmente, hermanos, debe ser la experiencia del creyente todos los días de su vida. Por eso Pablo cierra diciendo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Él dio su vida por nosotros y fue de su propia voluntad que lo hizo así, hermanos, de manera natural, de manera voluntaria, premeditada y consciente, ahora nosotros de manera voluntaria, premeditada y consciente debemos procurar vivir en respuesta a Él, agradándolo todos los días. Como ya dijo al final del verso 20 del verso 9, Pablo, en este capítulo 5, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora bien, recordando algo de lo que ya se dijo la semana pasada, ¿qué es ser agradables al Señor? Ser agradables al Señor, hermanos, es vivir para el amo celestial todos los días, de tal forma que a Él le guste como vivimos y le complazca como somos. Esa es la forma que Dios quiere como amo que vivamos. Y Dios sabe, hermanos, si mi vida y la suya son agradables a Él. Si le complacemos y si le gusta como estamos viviendo todos los días de la vida. Cuando nos vamos de este lugar, usted y yo no dejamos de adorar a nuestro Señor, hermanos. No. Seguimos siendo adoradores de Él. Eso es lo que le dijo el Señor a la mujer de Samaria, Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad necesitan adorarlo. ¿Cómo? Bueno, seguimos adorando al Señor ahora con nuestra forma de vida allá afuera. En su trabajo, usted está adorando al Señor. Cuando usted es puntual, es responsable, usted es un excelente trabajador, lo reconozcan o no, lo premien o no, usted está adorando al Señor ahí. No está agradando a los hombres, está agradando a Dios con lo que hace. Cuando usted hace la comidita, cuando usted limpia la casa, cuando usted se relaciona con las personas con quienes se relaciona, en fin, todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, se vuelven un motivo para adorar a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos luz y sal allá afuera donde quiera que estamos. Y en donde el Señor nos dice que también no solo somos luz y sal, sino además somos embajadores de Él, es decir, los representamos a Él. ¿Qué tipo de representantes somos del Señor? ¿Verdad? Estamos causándole al Señor orgullo, ¿verdad? Estamos causándole al Señor felicidad en su corazón porque lo estamos representando bien. Hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no deberíamos vivir para nosotros mismos. Esa etapa de la vida concluyó, se cerró. Por eso morimos, dice la Biblia. Lo vamos a ver ya en breve, verso 17 aquí, de este capítulo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ya no vivimos para nosotros. Cuando nos vamos de este lugar, entonces, hermanos, seguimos adorando al Señor. Ahora debemos estar viviendo para agradar a nuestro Salvador y nuestro Señor.
Romanos 14, 7 y 8 nos dicen, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 6:11 nos dice también, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 7:14 finalmente nos recuerda, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mis queridos hermanos, que Dios nos pida que vivamos para Él no es egoísmo de su parte, no es arbitrariedad de su parte, no es abuso de su parte. Pastor, ¿y cuándo voy a vivir para mí? ¿Y cuándo voy a disfrutar la vida? No me pregunte a mí. Lea la Biblia, ahí va a encontrar la respuesta. Acabo de leerle unos textos. Entonces no es egoísmo de parte de Dios, ni es arbitrariedad, ni es que nuestro Señor se torne abusivo diciéndonos vive para mí. No, hermanos. Solo es lo justo, ¿sí? Solo es justo que Dios nos pida eso, porque el día que oímos su voz y venimos a Él arrepentidos pidiéndole su perdón, Él nos perdonó y nosotros voluntariamente, conscientemente, libre y decididamente le pedimos, Señor, perdónanos y venga a mi corazón. Y le pedimos que fuera nuestro Señor y nuestro Salvador. Y le entregamos nuestra vida y ahora le pertenece a Él. Usted lo sabe. Esta vida no es nuestra, hermanos, es de Él. Se la dimos el día de nuestra conversión. Entonces, para concluir, yo le pregunto, ¿para quién deberíamos vivir todos los días, hermanos? ¿Para quién deberíamos vivir todos los días? ¿A quién deberíamos estar procurando agradar? ¿A quién? Ojalá que su respuesta haya sido la correcta a la luz de las Escrituras. Ojalá. Porque si usted no encontró la respuesta apropiada, entonces necesita regresar al principio. Porque ya no vivimos, como dice Pablo en el verso 15, para nosotros. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oremos. Padre amado, en esta tarde queremos que estas palabras, Señor, no sean solo un texto. Palabras bonitas, si es que nos parecen bonitas, Señor, en tu palabra. Y si no sean nuestra verdad. Que se conviertan, Señor, en la experiencia de cada uno de nosotros todos los días. Obviamente, Señor, naturalmente esto no significa dejar de trabajar, dejar de vivir, dejar de hacer y disfrutar las cosas que nos das en esta vida. No, Señor. No. Pero tampoco se trata de olvidarnos de ti por las cosas de este mundo. Por eso tu siervo Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad tuya, Señor, permanece para siempre. Amado Señor, ayúdanos a poder, como dijiste algún día también, Señor, darle a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Esforzarnos, Señor, en lo que verdaderamente es permanente y eterno, y quitarle el valor, Señor, a aquellas cosas que le hemos dado, pero que son pasajeras y temporales. Y las que muchas veces, Señor, nos quitan no solo energías físicas, sino nos quitan, Señor, la oportunidad de servirte y de experimentarte, Señor, como debería ser, porque estamos dándole prioridad a las cosas de este mundo, descuidando las que deben ser las verdaderamente importantes en nuestra vida, que son las cosas del reino de Dios. Señor, ayúdanos a ser más sabios y prudentes en las decisiones que tomamos, para que podamos, como bien dice tu palabra, Señor, vivir para aquel que nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Que así sea, Señor, te lo pedimos, por favor, siempre, no solo este día ni mañana, sino siempre, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.